Muchas gracias, señor presidente. No, está bien, está bien. Le agradezco al señor ministro, coordinador, y como siempre la disposición o la paciencia que tiene. ¿eh? Pero con la misma sinceridad con que le digo esto, y con todo respeto, por supuesto, qué bueno sería ir de vuelta, pero que se interpretara bien lo que el otro está diciendo, porque a veces me da la impresión de que hablamos idiomas distintos. Las palabras a veces están vaciadas de contenido. Yo lo he escuchado atentamente toda la tarde. Y me da la impresión, discúlpeme, ministro, que usted habla de otro país. Habla de otro país. Y no solamente usted, acá vinieron otros ministros. Yo recuerdo la interpelación que le hicimos, o diálogo que la comisión le hizo al ministro Aranguren, al comienzo de su gestión, en la época del tarifazo. Igualmente, era un diálogo de sordos. Nunca contestó a cómo se componía la tarifa energética, cuál era el costo. No, es de las empresas. No, no es de las empresas. El Estado ha otorgado concesiones, Estado nacional o provinciales, y el Estado, habiendo un consumidor cautivo, con un mercado cautivo, el rol del Estado, por supuesto, es ser veedor y tiene que conocer al dedillo la tarifa. Igual me ha pasado entre las preguntas que le presentamos que le mandamos a su equipo, y no se contesta con evasivas. El costo del gas ya lo dijimos varias veces y está probado que es lo que delatan las empresas productoras de gas. Y la principal productora de gas, que es YPF, que produce casi la mitad de la producción argentina, 48-49% lo produce YPF, sigue certificando en sus balances presentados a la SEC, que es 1,90, 1,93, 1,95. Entonces es como un diálogo de sordos, señor ministro. Yo creo que les falta aterrizar sobre la realidad del país, ministro. Es otra. Mire, acá yo no he escuchado una mención a algo extraordinario que sucedió. El paro del otro día fue un paro extraordinario, más allá, haya gustado, no haya gustado, todas esas interpretaciones. Si tuviéramos que hacer un paro objetivo, yo nunca vi una adhesión al paro tan grande del comercio. Del comercio. No estoy hablando del hombre en situación de calle. Entonces es otra, estamos en otro país. La cantidad de despidos que se están produciendo, la cantidad de pymes y de comercios que se están cerrando. Basta caminar los barrios del Gran Buenos Aires o de la propia ciudad. Entonces es una situación, hasta hospitales. Mira, ahí está el hospital, un hospital de alta complejidad, el Hotel Des Cruces, en Florencio Varela, donde hay un departamento del CONICET, donde hay una gran atención de los jubilados, se anuncia un 40% de reducción del presupuesto. Los merenderos han desaparecido en los barrios. Merenderos, los chicos salían del colegio, por suerte desayunan una taza de mate cocido con un pedazo de galleto de pan, el almuerzo que cada vez es más flaco, y a la tarde iban a tomar la merienda porque a la noche en la casa la mayor parte de ellos no come. Han desaparecido los merenderos. Entonces, hay una situación que es muy distinta, señor ministro, a la que sus ansias, sus deseos expresan sus discursos. Yo lo veo después en otros temas que no se justifica no asumir la realidad de las cifras que ustedes proporcionan, no de las mías. Las cifras que da, por ejemplo, el Banco Central sobre la situación de la Argentina y de deuda.
es absolutamente otra, señor ministro, discúlpeme. La situación del Banco Central está absolutamente comprometida. Hoy hablan de reservas por 63.000 millones de dólares, que incluyen los 15.000 millones del FMI. Pero no es reserva genuina, señor ministro. ¿Y por qué no es genuina? Porque contra eso tenemos 12.400 millones de dólares de encajes, más otros 11.200 millones de dólares en otros pasivos, swap con los chinos, más 13.800 millones de dólares de Levax por más de 48.000 y Levax por 48.000 millones de dólares. Hace que la deuda del Banco Central llegue a 85.000 millones de dólares contra un activo de 63.000. ¿Qué institución bancaria puede devolverle confianza al argentino? Yo tengo la impresión, señor ministro, que es una pena. Lo digo por el país. No soy de los que piensan que ojalá ustedes se estrellen y entonces la oposición gana terreno. Eso sería un desastre para todo argentino, piense lo que piense. Yo creo que todavía el gobierno va muy ligero en una locomotora en perspectiva de estrellarse con una montaña muy sólida. Esa montaña sólida es la realidad. No ha quedado casi nada del plan de ustedes, señor ministro. Sinceramente, no ha quedado nada. Ya en el mes de enero, Wall Street y los bancos decían, muchachos, no podemos seguir prestando. Ustedes no tienen recursos, digamos, hasta la cuenta del comercio. Nosotros hemos perdido en exportaciones, hemos perdido en toda la línea. Las inversiones no llegaron nunca, porque era poco creíble el plan. Ustedes son los responsables de esta suerte de delirio de las Levax, que demostró un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto ha sido esto. La verdad, coloquemos el monstruo en el medio del debate. El monstruo es que el plan cayó de un piso número 500 y se hizo añicos como un jarrón de porcelana chino. Ustedes no pudieron parar la inflación. ¿Alguno puede asegurar que la inflación no va a superar el 28, 29, 30, 31, 32%? Si hasta el fondo plantea que habrá una inflación entre el 28 y el 32%. Y nadie conoce todavía el acuerdo con el fondo. Todavía no se ha hecho público. Son todas conjeturas. Conjeturas o lo que ya decía el fondo que debía hacer la Argentina en su informe de fin de diciembre del año pasado. Y esas cosas no me cabe la menor duda que estarán en el acuerdo. Y el acuerdo, ¿cómo hace para pasar ese acuerdo, las cosas que quiere el fondo? ¿Cómo las va a aceptar el pueblo argentino? Está muy difícil. Cuando yo hago mención de la huelga, es que hay cosas que el pueblo argentino no las acepta. ¿Y qué camino les queda, señor ministro? ¿Reprimir? ¿Llevar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interna? Ya se está anunciando eso. Yo veo una situación muy grave, señor ministro. No solamente la veo yo, la verdad, porque a lo mejor puedo tener cualquier individuo, puede tener una visión distorsionada. Es lo que uno siente y ve cuando sale la protesta que hay en la calle y la incertidumbre con que se ha perdido toda confianza. La inflación no pudo ser regulada, las inversiones no llegaron, el ajuste, no iba a haber ajuste, ¿cómo no iba a haber ajuste? Un ajuste monumental, todavía no se ve. Y no llegaron 50.000 millones de dólares, llegaron apenas 15. Y van a llegar en la medida de que, seguramente, como siempre hace el fondo, en la medida que sus exigencias se cumplan. Cuando llegó este gobierno había 241.000 millones de dólares de deuda pública global. 241.000. Con el préstamo del fondo va a rozar los 400.000 y quizás lo supere. 400.000 millones de dólares. Son cifras de ustedes, ¿eh? Ustedes saben que el Banco Central, usted lo sabe muy bien, todos los meses
pone las cuentas así porque a partir del sinceramiento de su situación se manejan todos. En el año 2017 solamente de las LEVAC pagamos 350.000 millones de pesos. Y este año será seguramente con tasas del 40-47%, estaremos en los 450.000 millones de pesos. Acá bien se dijo uno de los oradores precedentes que esa deuda es deuda que se le pasa al pueblo argentino de vuelta. Si eso no es fracaso, señor presidente, ¿qué es? Yo pongo el acento sobre el fracaso porque a partir de un fracaso, a partir de la conciencia y reconocimiento de lo que no funciona, como pasa en todas las cosas de la vida, uno corrige. Se dijo con todos los idiomas que este plan era la repetición de otros planes que no habían funcionado en la Argentina. Y entre otras cosas no había funcionado porque acá hay un pueblo que no lo acepta. No lo acepta, señor presidente. El pueblo está en la calle, no lo acepta. Entonces, voy a pasar a otro tema, que es un poco el ejemplo de lo que yo digo de que no hay diálogo. No hay diálogo, yo lo he escuchado, usted habló de energía, habló de tarifas, etcétera, pero no hay diálogo ninguno. Todavía no conocemos, mire, hace pocos días el presidente tuvo un diálogo con el periodista Jorge Lanata. Todos lo habrán leído, todos lo habrán escuchado, porque fue un día domingo. Yo no lo quiero ofender al señor presidente, porque la verdad tengo respeto por todas las investiduras institucionales, pero no puede decir el presidente tantas macanas, señor presidente. Está muy mal informado. No puede reiterar disparates. En fin, yo hoy en un diario de la capital federal hago un inventario de algunas de esas macanas, pero dijo cosas que son una grave desinformación y eso desinforma a la población y crea perspectivas absolutamente distintas. Argentina tiene recursos y Argentina puede salir de otra manera, pero cuando nos manejamos con semejantes cifras, señor ministro, ¿cómo es posible que yo, ciudadano común, si fuera un ciudadano común, qué colaboración me piden a mí si aquí algunos se llevaron 9.000 millones, como decía un senador recién, en pocos días? Y no sabemos quiénes se los llevaron. ¿Y por qué no está la lista de ese grupo de timberos financieros y bancarios que han vivido chupándole la sangre al pueblo argentino con tasas usurarias en el descubierto de cuenta corriente y en las tarjetas de crédito? Las más caras de toda América Latina, por lo menos. Del mundo, puede ser. Entonces, señor presidente, digamos, los desequilibrios y las medidas de protección de algunos ministros con sus fortunas afuera, la injustificable pretensión de justificar que se tiene afuera el disparate, el dinero porque no hay confianza en el país, cuando nosotros le pagamos a esos ministros para que hagan todos los esfuerzos para recuperar confianza en la Argentina. El que se lleva dinero argentino afuera y lo deposita afuera, se lleva perspectiva de trabajo para argentinos que no lo tienen y termina financiando trabajo de afuera. Entonces, son parámetros de injusticia y son parámetros de embuste o de engaño muy grande, que es muy difícil incorporar al argentino a esto. Volviendo al tema, las tarifas son altas. ¿Y por qué son altas? Injustificadamente son altas. ¿Pero quién se lleva la plata? Mire, yo le voy a decir, para ir terminando, Central Puerto de Nique Caputo
facturó en el 2017 casi 5.957 millones de pesos. La ganancia neta ascendió en el 2017 a 3.494 millones de pesos, un 160% más con respecto al 2015. La transportadora de gas del sur, cuyas acciones subieron 325% desde el 2013, tuvo una ganancia neta en el 2017 de 2.793 millones. Transener, sus acciones subieron 164%. La ganancia fue en el 2017 también de 2.375. Bueno, así de seguido, señor presidente. Entonces, sabemos quién se lleva el dinero. Y sabemos que el bolsillo del argentino, el bolsillo de la pyme, el bolsillo del comerciante, está pagando, lo están estafando con lo que se está cobrando. Y lo que se está cobrando, alguno podrá decir, bueno, tenemos que financiar ese caro yacimiento o esa cara pretensión de cubrir el déficit energético argentino con el gas más caro del mundo. Bueno, es un debate que nos debemos, porque hace muchos años que acá no se debate en serio cuál es el mejor modelo energético para la Argentina, el más económico, el menos contaminante, etc. Por último, yo le voy a preguntar si es cierto que en este marco, estimados colegas, el decreto 882 del año 17 autoriza al Ministerio de Energía, además de privatizar Transener, a vender 14 usinas de electricidad, a privatizarlas. El festín es tan grande que en la lista de las 14 está hasta Condon Cliff y Barrancosa en Santa Cruz. Todavía no han sido construidas, pero ya está el plan de venderlas. En la lista está. No me miren así porque hace pocos días en Clarín salió que la central térmica Ensenada de Barragán y la central térmica Brigadier López ya salieron en oferta pública. Esas centrales son Condor Cliff o Néstor Kirchner, la Barrancosa o Jorge Copérnic, la central térmica Ensenada de Barragán, que está operativa, la central térmica Brigadier López, la central termoeléctrica que está operativa Manuel Belgrano 1, la central termoeléctrica Manuel Belgrano 2, esa se está terminando, la central termoeléctrica José de San Martín, que está operativa desde el 2010, la central termoeléctrica Guillermo Brown, operativa desde el 2015, Diositex, en la cual el Estado Nacional posee una participación accionaria del 99%, ustedes saben que produce dióxido de uranio, para alimentar a Tucha 1 y Embalse. En síntesis, el gobierno de Mauricio Macri se propone privatizar 5.480 megavatios de generación instalada eléctrica, 16% del total de la capacidad de generación de la Argentina. Pero lo más interesante, bueno, voy a mencionar las otras 5 que faltaban: central termoeléctrica Vuelta de Obligado, la central Dique en La Plata, la central térmica Güemes, la central Puerto de Nique Caputo con una capacidad instalada de 2.583 megavatios, que es controlada por SADESA, las centrales térmicas Patagónica, Transpa. Todas estas 15 fábricas de energía, según las proyecciones o tasaciones del Ministerio de Energía, fíjense qué interesante esto, estiman un valor de alrededor 1.000 millones de dólares, 1.000 millones.
Este paquete es 1.000 millones de dólares. Creo que la Copérnic y la Néstor Kirchner, entre las dos, hace no muchos meses, votamos que eran cerca de 6.000 o 6.500 millones de dólares. Lo interesante es que este paquete se vende y se canjea por certificados de deuda con Camesa. Con certificados de deuda con Camesa. Y ahí los dos más importantes que reclaman, que son acreedores de Camesa, son Pampa Energía del grupo Midland y Joe Lewis, que reclama certificados, tiene por 236 millones de dólares, y el grupo Nicky Caputo con 326 millones de dólares de certificados de deuda, lo cual estarían, si se aceptara la evaluación a lápiz del Ministerio de Energía, que tasa en 1.000 millones, con estos certificados se harían con un poquito más del 50% de participación en la compra de semejante paquete, que es más de un 16% de lo que genera la Argentina. No, quiero decir esto, señores, que el ciudadano común no es tonto. El ciudadano común ve estas cosas. El ciudadano común ve la modificación por decreto del blanqueo de capitales para favorecer a parientes del presidente de la República. El ciudadano común ve todas estas cosas. Y, por supuesto, en su dolorosa desilusión, porque no es la primera vez que ha sido engañado, está en una suerte de vacío y no sabe para dónde va, como no sabe para dónde va el gobierno nacional. Y eso nos preocupa a todos, porque todos desearíamos que visualizara un faro y un puerto con una carta de navegación realista y posible. Y para eso lo mejor... Si vamos redondeando, senador. Termino. Para Gracias. eso lo mejor es escaparle a la soberbia, señor ministro. Hay que escaparle a la soberbia, porque la realidad no castiga, castiga. Yo siempre recuerdo lo de Fernando de la Rúa. Triunfa, después en octubre del 2001 le va mal en las elecciones legislativas y no quiso oír la realidad, no la quiso oír. Entonces no hay que ver a los sectores de la oposición y las voces que le marcan aspectos de la realidad como enemigo que me quiere destruir. La verdad que es un error. Es un error. El peor enemigo es la soberbia. Ya castigó muchos dirigentes argentinos la soberbia y encerrarse en sí mismo. Espero que el gobierno reflexione y cambie, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.